Como sabemos, hace un par de meses uno de los juegos más ambiciosos de los últimos años lanzados en dispositivos móviles, es decir el Warzone móvil, fue eliminado por los múltiples problemas, que para este punto es bastante de más decir cuáles fueron, pero eso no impidió a Activision en mantener los servidores aún en funcionamiento, para que las personas que aún tuvieran el interés de probar esta versión aunque fuera por medios alternativos, pudieran jugarlo, y en mi caso yo era un jugador de Warzone bastante casual, ya que por más que el juego tuviera problemas, en mi opinión tenía una de las mejores movilidades y gunplay que alguna vez probé en un juego móvil, y es por eso que cuando se anunció su cierre, a pesar de que me resigné a ya no jugarlo, mantuve el juego instalado y para mi sorpresa, aún sigue recibiendo parches que siguen mejorando el juego, aunque evidentemente tampoco hacen milagros estas actualizaciones, pero me preguntaba cuál era el propósito de esto. ¿Acaso Warzone tendría una segunda vida? Esto no lo sé, pero este mismo caso me recordó un par de cosas, pero de lo que hablaré y por lo que probablemente le diste clic al vídeo es conocer y analizar un juego que, a pesar de no haber sido tan malo, terminó en el mismo limbo que Warzone móvil, así que ponte cómodo, jálate unas botanas, que hoy te invito a conocer la trágica historia de PUBG Mobile Lite. Antes de tocar siquiera la concepción de PUBG Lite, tenemos que remontarnos hasta el año 2017, ya que en aquellos tiempos el juego más viral era el PlayerUnknown's Battlegrounds, que estaba rompiendo récords de jugadores así como de audiencia. Básicamente cualquier youtuber grande sí o sí tenía al menos un video probando este juego, lo cual creó una necesidad de jugarlo, aunque si no tenías una PC, dejaba afuera a una gran parte de los potenciales usuarios, o al menos ese era el panorama, hasta que a finales de ese mismo año la versión móvil fue anunciada, llegando de la mano de Tencent Games, y este último teniendo a Lightspeed y TiMi Studios bajo el encargo de realizar versiones del juego en una especie de competencia por ver cuál sería la versión que sería lanzada al mercado, y siendo el ganador Lightspeed quien se encargaría de la versión global, aunque eso sí, recuerden a TiMi Studios, porque será un punto clave más adelante. Pero continuando con lo que nos interesa, desarrollar un juego tan grande como PUBG era hasta ese momento bastante difícil de creer, puesto que los antecedentes de juegos grandes de PC y consolas eran versiones diferentes e incluso hasta cierto punto bastante mediocres a diferencia de las versiones originales. Sin embargo, PUBG Mobile le prometía ser una versión 1 a 1 con la original, solo que de hecha para correr de manera nativa en dispositivos móviles, y dicho y hecho, los meses pasaron y finalmente el juego llegó a las tiendas de aplicaciones en marzo del 2018, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más grandes jamás vistos alguna vez en móviles, y cumpliendo su objetivo de ser un juego casi similar a su versión original. Y sin embargo no todo salió tan bien al final, ya que muchos usuarios reportaban que el juego no era compatible con sus teléfonos, esto sobre todo en dispositivos Android, pero incluso algunos que sí podían instalarlo gracias a tener los requisitos mínimos, no podían tener una experiencia decente, ya que la caída de fotogramas y sobrecalentamiento era bastante común, y a esto sumar una buena cantidad de bugs en ese momento, lo cual provocó que una gran parte de la comunidad estuviera decepcionada, y naciendo el meme de que si no podías instalar el PUBG te tenías que conformar con el Free Fire, lo cual a posterior también de alguna manera será importante. ¿Y entonces a qué se debía esto? Pues una parte de esto era culpa del motor gráfico que se usó, ya que no era otro que el Unreal Engine 4, que si bien ya existían algunos cuantos juegos móviles que usaban este mismo motor, realmente no era común usarlo, por lo que no estaba del todo optimizado para los procesadores de los teléfonos, y dado que arreglar gran parte de estos problemas no podían resolverse de un día para otro, no tenían otra opción más que corregir los bugs para intentar retener a los jugadores que habían decidido quedarse, y es así que algún desarrollador dentro de Lightspeed tuvo una idea que, a pesar de no ser mala, corrió con muy mala suerte. Es así que nuevamente de la mano de Tencent y Lightspeed se anunció que se comenzaría a trabajar en una nueva versión aún más liviana de PUBG Mobile, que intentaría mantener la mayor parte de elementos de la versión original para que pudieran funcionar en la mayoría de teléfonos de gama baja y media, pero para eso decidieron volver a utilizar el Unreal Engine 4, aunque en una versión modificada para lograr que el juego estuviera más optimizado y mantener dicha esencia original. Y aunque también se había prometido una versión para los dispositivos de la manzanita, esta versión jamás llegó, y aunque nunca hubo una respuesta oficial de por qué su cancelación, yo personalmente creo que esto pasó porque gran parte de los usuarios a la que estaba destinada la versión Lite era para el mercado Android, y sumar que desarrollar para distintos sistemas es más tardado y caro, lo cual, sí, adivinaste, también ya auguraba un futuro difícil. Así que durante el transcurso de finales de 2018 y principios de 2019 se realizarían algunas betas con el fin de demostrar que este proyecto efectivamente era capaz de brindar una experiencia jugable bastante agradable, y apenas
apegada a la experiencia original, lo que proyectaba un futuro bastante positivo para el juego, pero es en vísperas de su lanzamiento oficial que las cosas raras, por decirlo de alguna manera, empezaron a suceder, ya que su lanzamiento fue paulatino alrededor del mundo, siendo la región de la India la primera región en tenerlo de manera oficial el 25 de julio de 2019 y durante el resto del año e incluso aún en principios de 2020 fue lanzado en regiones específicas, y también decir que manteniendo un perfil bajo, y esto hizo que muchas personas estuvieran confundidas, ya que a muchos ni siquiera sabían si estaba o no disponible de manera oficial en sus países, y yo personalmente no me enteré de su lanzamiento hasta que vi un post en Facebook durante finales de 2020, ya que aparentemente para instalarlo desde la Play Store se necesitaba el link directo al juego, lo cual era muy extraño, y además de este extraño lanzamiento el juego desde antes recibía muy poca promoción por parte de sus desarrolladores, y prácticamente si querías saber más acerca de él tenías que buscar información, ya que como mucho te salía podías llegar a topar algún que otro anuncio oficial, o al menos eso es lo que yo recuerdo, ya que mi círculo en internet era solo grupos de Facebook y de vez en cuando vídeos en YouTube. Así que continuando con lo que nos interesa, a pesar de todas estas condiciones desfavorables el juego recibió buena aceptación por parte de la comunidad, y esto se vio reflejado en las 10 millones de descargas que tuvo en la India, el primer país al que llegó oficialmente, y aunque no era de cerca el mismo juego, era lo que le daba una identidad más propia, y tal vez a algunos no les convencía ya que había marcadas diferencias. La más obvia era con su primer mapa, Barenga, el cual era una adaptación reducida del mapa original de Erangel, pasando de ser un mapa de 64 kilómetros cuadrados a uno de apenas 4 kilómetros cuadrados, y que para esto fue necesario reducir muchas zonas icónicas del original, así como eliminar completamente algunas de estas, lo cual también afectaba la duración de las partidas alrededor de un 50%, y además de reducir la cantidad de jugadores de 100 a 60, lo que reducía bastante el tiempo de juego, y por ser más partidas más rápidas, convencían más fácilmente a los jugadores casuales interesados o que estuvieran más acostumbrados a ellas. Otra diferencia a destacar era el apuntado y el time to kill, siendo de las cosas más comentadas, ya que la ayuda al apuntar es sumamente exagerada a tal punto de que fallar los disparos en cortas distancias es muy difícil, y pues al tener esta ayuda tan exagerada derivó en la exagerada cantidad de balas que tenías que usar para bajarte a un solo güey, y no es broma cuando digo que en este juego la mayoría de armas disparaban bombones. Tranquilamente podías dispararle a alguien y todavía le daba tiempo al cabrón para que saque su arma, y tú aún tenías que meterle otras 20 balas para matarlo. A menos que usaras la pinche SK-12, esa madre solo necesita que la dejes pisada y hacía el trabajo sola. Bueno, por algo era conocida como el arma de los maricos. Además de que esta versión tenía otro par de cosas que la hacían más cómodas para jugadores nuevos en el género, y que en algunos casos agradezco estas micromejoras estuvieran presentes, pero ya continuando, estas cosas ayudaron a mantener una buena base de jugadores, a pesar de que fallaba en algunos aspectos, como tener las opciones gráficas restringidas en un inicio, pero al pasar el tiempo muchas de estas imperfecciones fueron corregidas y comenzaron a centrarse en el contenido del juego, como todo lo relacionado a skins y cosas de paga, tanto de cajas, pases y armas de laboratorio, que eran más que nada reciclaje de la versión normal, y aunque la mayor parte no valía mucho la pena, eran más que suficiente para que alguien que le gustara la versión original la pudiera tener en este juego. Pero eso no era lo único que agregaban, ya que poco a poco se veía un buen avance en cuanto a contenido jugable, como más modos de juego o eventos especiales, armas, etc., lo cual hacía que la comunidad estuviera encantada con todo este contenido, que no tenía mucho que envidiar tanto a la versión original o a otros juegos del género, y con el tiempo también esto siguió siendo una constante, e incluso en menos de un año llegó el segundo mapa, el Bosque de Oro, el cual era la adaptación del mapa de Sanhut, aunque igualmente con elementos diferentes para diferenciarse al mapa original, también recibiendo muy buena aceptación y todo parecía ir como miel sobre hojuelas. Mapas buenos, buena comunidad, actualizaciones que agregaban contenido variado para nosotros, pero entonces poco a poco durante el 2020 es que cada vez más se notaba que el juego iba cambiando para mal, ya que lo que alguna vez fue un juego que estuvo a la par de juegos más grandes comenzaba a apagarse lentamente, por problemas que lamentablemente fueron creciendo sin control. Y antes de continuar con esta parte del video, será necesario que lo divida en dos partes clave, ya que en el primero narraré los puntos por los cuales se acepta que el juego empezó con su decadencia y que son las más obvias al día de hoy, y posteriormente narraré otros puntos que yo personalmente creo que fueron factores que influyeron de manera más o menos directa a los principales problemas. Y dicho esto, continuemos.
para entender cómo es que un juego que a pesar de no ser muy sobresaliente durante su tiempo de vida, pero que aún así mantenía una base bastante sólida de jugadores en buena parte del mundo, empezó su lento descenso al olvido. Podemos atribuirlo a 2 puntos en específico. El primero de ellos, y que considero el que más peso tiene, fue al abandono en casi su totalidad por parte de Lightspeed, algo que se dejaba notar incluso antes del lanzamiento de esta versión, como por ejemplo en lo que ya había dicho antes, la poca promoción del lanzamiento del juego, aunque si bien esto no era tan grave al principio, se comenzó a notar más durante finales de 2020 y principios del 2021, ya que es en este tiempo que los anuncios oficiales acerca de eventos o parches del juego tomaban más tiempo entre actualización y actualización, algo que se notaba también en las redes sociales del juego, solo dar algún que otro comunicado relevante, y es por esta situación de abandono es que surgió el segundo problema, y creo que el que fue igual de importante. Cuando menciono a la aplicación GFX Tool, probablemente solo los que jugaron PUBG Lite sepan perfectamente de lo que hablaré, pero para el resto les explico. Como les había dicho antes, PUBG Lite estaba bastante limitado en cuanto a opciones gráficas, y que si bien eran necesarias para un mejor rendimiento, los jugadores que tenían dispositivos más que sobrados para jugar sin perder rendimiento pedían opciones gráficas más elevadas o cosas que se mantenían solo dentro de la versión original para disfrutar de mejor manera, y está de más decir que esto jamás ocurrió, pero aún así se comenzaron a buscar formas alternativas para mejorar tanto la resolución y la tasa de fotogramas, y es así que poco a poco la aplicación GFX Tool fue ganando popularidad, ya que además de ser fácil de usar, no se corría aparentemente ningún tipo de riesgo por usarla, ya que para hacer toda la magia de subir la calidad gráfica se tenía que ingresar a los archivos del juego para modificarlo. Esto era tan sencillo que al ver esta nula seguridad y facilidad de modificación, es que surgieron los archiveros, personas que con unos archivos fáciles de colocar en las carpetas del juego, lograron meter muchos tipos de ventajas, algunas más radicales que otros sin demasiado problema, pero obviamente esto evolucionó a hacks mucho más complejos que evidentemente arruinaban la experiencia de los demás jugadores, y al no tener prácticamente nada de atención de los desarrolladores, estos archiveros no hicieron más que multiplicarse de manera descontrolada, a tal punto que en cada partida, incluso en los rangos bajos, llegaban a aparecer hackers, y esto estaba tan normalizado que por ejemplo en grupos de Facebook se llegaban a publicar links para descargar estos archivos completamente gratis, y en mi experiencia personal, afortunadamente en mi tiempo jugando juegos multijugador he tenido la suerte de no toparme con hackers. Obviamente si me topo a alguno de vez en cuando, pero realmente esto casi no me pasa, algo que era la excepción con este juego en específico, y que es un mal que jamás fue erradicado y que sigue incluso igual en estos tiempos. Y ahora, pasando con lo que ya les había contado, comentaré posibles factores que también pudieron influir en la caída de PUBG Lite de manera más indirecta. Una de ellas fue la creación de otro juego durante el 2019, que tal vez ya algunos lo hayan deducido. Sí, hablo del Call of Duty Mobile, un juego que está bajo el desarrollo de TiMi Studios, y pues eso que tiene que ver con el vídeo, pues verán, TiMi Studios era el encargado de desarrollo de versiones alternativas del PUBG Mobile original, más específicamente la versión de China, la cual agregaba cosas diferentes con sus actualizaciones propias, ajenas a la versión global de Lightspeed, pero ya que estos últimos tenían una carga de trabajo más grande, al encargarse de esta versión los de TiMi no tenían problema en pasar los archivos de su juego a ellos para que fueran agregadas de manera posterior, pero esto tuvo que llegar a su fin debido a lo que ya comenté, y es por esto que estoy seguro que los de Lightspeed prefirieron ir dejando de lado la versión Lite para enfocarse completamente en la versión original, aunque de manera discreta para no alarmar a los jugadores. Si esto también es un factor indirecto, ya que, si recuerdan, cuando el PUBG Mobile salió muchas personas que no podían jugarlo y por esto fueron a buscar otras alternativas, y la más popular era obviamente el Free Fire para aquellos que tuvieran un teléfono de gama baja, y casi canibalizando este género de videojuegos en esta gama de celulares, y algunos que obviamente también lo jugaban por gusto personal o para jugar con tus amigos que no podían jugar otros juegos más demandantes, y era su única forma de convivir por algún evento que ocurrió durante el 2020, pero dejando ese tema de lado, siento que para cuando PUBG Lite ya estaba disponible las personas simplemente ya no estaban interesadas en una versión accesible de PUBG, por el hecho de que muchos de ellos ya tenían a Free Fire como su mejor opción al haberle dedicado mucho tiempo y posiblemente algunos cuantos billetes, y que casi toda la audiencia estará de acuerdo, le tenemos un poco de apego a las horas de juego que se ven reflejadas en nuestras cuentas, algo que también en este caso jugaba en contra de un juego que no parecía tener un rumbo claro. Pero, ¿acaso este juego realmente tenía un futuro?
ya que precisamente el concepto de un juego que fue creado para ser una alternativa similar pero diferente para una base de usuarios que con el paso del tiempo inevitablemente optarán por otras alternativas y sumar que asimismo la tecnología va avanzando de manera rápida y constante, lo cual termina por dejar obsoleto el concepto de una alternativa accesible para usuarios que no cuentan con los recursos necesarios. Pero, esto es realmente cierto. Verán, mi historia con PUBG empezó a finales del 2020, prácticamente ya 2021, y yo por esas épocas era un jugador de Free Fire. En ese momento, a pesar de que yo sí disfrutaba jugarlo, con el tiempo lo sentía cada vez más aburrido y sin chiste, más que nada con el tipo de jugabilidad que tenía, que aunque no sepa que tanto ha cambiado hoy en día, en esa época era aceptable pero no sentía que destacara, y pues la opción más parecida era el PUBG Mobile, que igualmente no me terminó de convencer, debido a que si era un buen juego, me parecía muy lento y aburrido. Y antes que alguien diga que TikTok ya me había podrido el cerebro, no, en esa época todavía tenía mi corteza prefrontal en perfectas condiciones. Bueno, pues el caso es que esto me hizo replantear qué clase de experiencia busco. Es así que navegando por grupos de Facebook me encontré con un post hablando de PUBG y por qué era mejor que Free Fire, y eso me hizo que recordara que ese juego existía y ver que eran hasta cierto punto similares. Decidí instalarlo y ver qué tal estaba, y wow, estaba plagado de bots hasta debajo de las piedras, pero no le di importancia, ya que, al ser alguien nuevo, evidentemente no me iba a encontrar a los más tops, pero igual seguí jugando y con cada partida me quedaba más enganchado. Una jugabilidad rápida y no tan agresiva como era la versión original, era perfecta para mí, y no tardé en unirme a grupos de Facebook dedicados al juego, que si bien no eran muchas y pequeñas, con lo que había era suficiente para compartir nuestras experiencias y jugar juntos. Todo era agradable y este juego simplemente tenía un buen y largo camino, pero como ya dije, poco a poco esto fue cambiado, la gente se fue yendo poco a poco al ver otras opciones mejores. Los hackers y bugs eran comunes y no parecían tener solución, y como ya dije, a este juego prácticamente le soltaron de la mano para que poco a poco fuese esfumándose y hacer parecer como si nunca hubiese existido. Evidentemente en mi caso yo también lo terminé dejando de lado, porque piénsenlo, ¿acaso valía la pena seguir jugando un juego que sin un previo aviso podía ser cerrado para siempre? Y pues ese fue mi pensamiento, y así simplemente lo olvidé. Todos los buenos y malos momentos que había pasado en este juego fueron dejados atrás y realmente perdí todo rastro de él durante casi 4 años, y ahora nos remontamos al principio del video. Así es, yo en mi pinche segadera de nostalgia decidí ir y volver a descargar de nuevo este juego, y, oh sorpresa, era tal cual me lo imaginé, abandonado y plagado de bots. Normalmente me habría decepcionado, pero esto es algo que ya esperaba, pero algo que no esperaba era que al jugar con escuadras podía encontrar compañeros de equipo reales, lo que no pensaba que no pasaría hasta al menos llegar a rangos más altos, pero sorprendentemente muchos de ellos parecieran que no tienen mucho jugando. Evidentemente no pude comunicarme con ellos por la barrera del idioma, que principalmente proviene de la India, algo que es lógico puesto que los únicos servidores disponibles son los de Europa y Asia, pero incluso si esto era una buena señal, lo mejor fue descubrir que a medida que jugaba los lobbies tenían cada vez más jugadores reales, algunos que realmente parecían llevar bastante tiempo jugando y que obviamente eran mejores que yo, y aunque lo que también era obvia es la presencia de hackers que para este punto están tan normalizados que si alguien por curiosidad decide descargar y jugar esta versión, la verdad no lo recomiendo, ya que al menos en México no está disponible de manera oficial en la Play Store, por lo que tendrás que usar medios alternativos. Además, como ya escuchaste, el juego está en un estado terrible y dudo mucho que realmente tenga una resurrección milagrosa como ha ocurrido recientemente con Farlight 84, y a pesar de estar prácticamente moribundo, este juego fue una de esas propuestas que dejaron su huella dentro de la historia de los juegos móviles y que no merecía tener el destino que tuvo. Y bien, ese fue el vídeo del día de hoy. Realmente quería traer este vídeo ya hace un tiempo, pero por cuestiones de tiempo y uno que otro detalle lo pude traer hasta hoy, y si te quedaste hasta el final, te agradecería que le dejes un like y te suscribas para apoyar el canal, y eso es todo. Hasta la próxima.